Una noche de noviembre o diciembre del año 2020 nos escribió una mujer. Se llamaba Julia Isla y nos decía que quería contar la historia de su hija, Alejandra Martínez, una joven que habían asesinado en el año 1998 en Chajarí y cuya causa estaba impune. Esa noche estábamos con Fernanda Rivero y decidimos buscar todo lo que encontramos en internet y quedamos con Julia Isla para el otro día. Al otro día nos comunicamos con ella y en el medio de la charla ella nos dijo: la verdad no prescribe. Y ahí nos dimos cuenta con Fernanda que no solo teníamos una buena historia para contar, sino que también teníamos una historia necesaria. Y así surgió el libro Julia Isla, la historia de una madre ante el femicidio de su hija. En el medio, y para poder hacer el libro, recibimos una beca del Fondo Nacional de las Artes, un trabajo que duró más de 1 año y medio. Julia Isla, en un cuaderno y durante más de 2 décadas, anotó todo lo que escuchó y todo lo que vio sobre el caso de su hija, en la búsqueda de la verdad. Y ese cuaderno es la base de nuestro libro. Alejandra Martínez salió a bailar un viernes de diciembre del año 1998 al boliche Palmira, en Chajarí. Fue con familiares y amigos. Por alguna razón, cada uno volvió por su cuenta y ella quedó sola. A las 6 de la mañana decidió volver a su casa, ya era de día, y a 5 cuadras de llegar, fue vista por última vez. Nunca regresó. Un mes después, en un cañadón, en el medio de un monte, encontraron el cuerpo de Alejandra Martínez. Y como decía hace un ratito, la causa judicial quedó impune. El hecho quedó impune. Con Fernanda Rivero leímos y estudiamos toda la causa judicial. Son carpetas enormes. Leímos y estudiamos toda la bibliografía que encontramos. Entrevistamos a Julia Isla en varias oportunidades. De hecho, una inició una siesta y terminó al mediodía del día siguiente. Entrevistamos en el medio de un campo a Panoso, que fue el hombre que encontró el cuerpo de Alejandra Martínez en ese monte de casualidad. Medimos la distancia que hay de la casa de Julia Isla al boliche Palmira, del boliche Palmira al último lugar donde fue vista con vida Alejandra Martínez, de la casa de Julia Isla al cañadón. Fernanda Rivero, en ese mismo cañadón, tomó las fotografías que ilustran la tapa y la contratapa del libro. Y así fuimos desandando la historia. De hecho, estuvimos en ese mismo monte, en ese mismo lugar. Y lo más importante es que durante 1 año y medio nos dedicamos a escuchar. Solo escuchamos. Y lo que escuchamos fue que en una reunión cualquiera de amigos en Chajarí, cuando surge el tema de Alejandra Natalia Martínez, todos dicen: fueron los hijos del poder. Cuando alguien para a alguien en el medio de la calle en Chajarí y le pregunta por el caso de Alejandra Martínez, las respuestas eran: fueron los dueños de Chajarí. La causa judicial metió en la cárcel a Ibarola, que es la expareja de Julia Isla, pero luego lo dejó en libertad por falta de pruebas. Esa fue una hipótesis, pero se descartó porque no había pruebas. Y nosotros también estudiamos la autopsia. A Alejandra Martínez le habían cortado las huellas digitales de los dedos de las manos y le habían extirpado el útero.
estudiamos. El útero es un órgano que demora mucho en descomponerse y que además es capaz de guardar información genética cuando hay una violación. Y la autopsia dice que ese corte, el de las huellas digitales y el del útero, fue realizado con un elemento cortante filoso de precisión. Y en nuestro barrio, un elemento cortante filoso de precisión es un bisturí. Entonces nos preguntamos quién. En el año 1998-1999 en Chajarí era capaz de utilizar un bisturí para cortar huellas digitales y extirpar un útero, entre otros daños que presentaba el cuerpo. Y esa pregunta no supo o no quiso hacerse la justicia de entonces. Una justicia que hablaba de asesinato, una causa judicial donde las preguntas eran por qué Alejandra Martínez volvía sola a su casa, por qué le gustaba salir, por qué fumaba, por qué usaba jeans. Una justicia que estaba muy lejos todavía de hablar de femicidio. Y está esa otra hipótesis, la que escuchamos durante 1 año y medio. Esa hipótesis del pueblo, que dice que Alejandra Martínez volvía a su casa, que a muy pocas cuadras alguien la sube a un auto y la lleva a una fiesta donde estaban los hijos del poder. Y ahí cometen el abuso, el femicidio, y que luego sus padres se ocuparon de ocultar el cuerpo y de ponerle a esta historia un manto de impunidad. Y en el camino con Fernanda Rivero conocimos a Julia Isla. Y más la conocíamos, más nos preguntábamos, ¿cómo es que las madres nunca abandonan? Y la respuesta a esa pregunta es la que atraviesa todo el libro que escribimos. La protagonista de esta historia, Julia Isla, era una obrera del Citrus. Durante más de 30 años trabajó por 16 horas diarias de lunes a lunes. Hoy es costurera y en el mismo lugar donde tiene el taller de costura, en su momento le tiraron 2 balazos. Dejate de joder, te va a pasar lo mismo que a tu hija, eran parte de las amenazas que recibía y mucho más cuando organizabas esas movilizaciones en búsqueda o en reclamo de justicia. Las amenazas no solo las sufrió Julia Isla, también su familia a lo largo del tiempo. Y Julia Isla es una mujer que a sus 35 años viajó sola a Buenos Aires por primera vez desde Chajarí y se plantó, por ejemplo, en el estudio de Crónica TV y no se fue hasta que no logró salir en vivo para todo el país y poder contar lo que le había pasado a su hija. 2 libros se intentaron escribir antes que el nuestro, no llegaron a término y las amenazas estuvieron en el medio. Y nosotros hoy sabemos que esa verdad que nos cuenta Julia Isla, esa verdad que sabe el pueblo de Chajarí, al menos hoy tiene un libro que va a caminar siempre en la vereda de enfrente de la impunidad y el ocultamiento.